ejecución condicional. Esa pena tiene un parámetro que admite los 2 años de prisión y ejecución condicional solicitados. La fundamentación es que considero que se han encontrado probados los elementos objetivos y subjetivos de los 2 tipos penales violados y que se ha demostrado la responsabilidad penal del imputado, de los imputados. La pena que le corresponde hay que respetar el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad y el principio de reprochabilidad en función del principio de reprochabilidad en función de la teoría finalista del delito. Esta pena debe ser producto del reproche penal. Y el reproche penal se debe fundamentar, y la pena se debe fundamentar esencialmente en que 2 personas se abusan del padre, de la confianza que tenía el padre respecto de ellos, y le hacen otorgar fraudulentamente o bajo engaño un instrumento que con posterioridad instantáneamente produce los efectos respecto de la anterior sesión que había realizado el padre. Hay que tomar en consideración para la imposición de la pena que el daño fue importante, que los que lo engañan son los hijos y sabían y el conocimiento que tenían de que existía la anterior sesión, por eso se configura el delito. Ellos sabían, se dan como hechos probados en el caso, que tenían pleno conocimiento de la existencia del acuerdo verbal entre su padre, Miguel G., con su tío, Alberto G., como así también la entrega de la suma de dinero de este último, hecho que se produce con anterioridad al otorgamiento del instrumento cuestionado. La pena deberá ser impuesta en función del artículo 26 del Código Penal, con los requerimientos o con las condiciones establecidas en el artículo 27 del Código Penal, 27 bis del Código Penal. La que creo adecuada es que fije domicilio, someterse al control de la autoridad o disculpe, estoy nervioso, de la autoridad y del patronato. A su vez, imponerle también que cumpla tareas comunitarias en una institución de bien público que se determinará a posterioridad por el señor juez de ejecución de penas y bajo la modalidad que se adopte en concordancia con la persona de las autoridades de la institución de bien público que presten la labor comunitaria. Los hechos se encuentran plenamente probados. Anteriormente se tendría que haber practicado para la imposición de pena la audiencia de visu, que debe ser personal y no debe faltar porque implicaría la nulidad de la sentencia. Eso fue fallado en el caso Maldonado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y respetando escrupulosamente el principio de congruencia que fue receptado por diversos tribunales del país, sobre todo por el Código de Procedimiento actual, que en el artículo 335, que lo plasma en su contenido. Bueno. Según su sentencia, ¿usted asume como cierto que existe una o dos víctimas del hecho? Dos víctimas. Usted condena por dos víctimas. ¿Quiénes? Si existen una o dos víctimas. O dos víctimas. Hay dos imputados, sí. Dos condenados. Sí. ¿Quiénes están del otro lado de la relación punitiva? Las víctimas. El ofendido. ¿Una víctima o dos víctimas?
¿Quiénes son las víctimas? El padre en el primer delito. ¿Por qué usted hace esa relación de primer y segundo delito? No comprendo eso. ¿Por qué se refirió permanentemente al primer delito? De encuadramientos penales, quise decir. De encuadramientos penales. Pero ¿cuál es el fundamento para que usted utilice ese orden de aparición, digamos, de los ilícitos? Sí, en realidad, bueno, porque la realización de la defraudación por suscripción de instrumento en forma engañosa, se consume el segundo delito, que se consuma en forma instantánea. Pero ¿por qué uno habrá de ser instantáneo y el otro permanente? No comprendo la diferencia. No es permanente. Y entonces los dos son instantáneos. Sí, se consuma. Uno se consuma con la falsificación del documento y el otro en forma instantánea cuando se produce el acto jurídico por el que se otorga. Pero precisamente coinciden en un solo punto, que es el de la suscripción engañosa del documento. A partir de ese momento pasa a ser litigioso o conflictivo el bien, a partir de la firma. A partir de la firma. Sí. Claro, por eso no entiendo esa relación que usted hace entre el primero y el segundo. Pero bueno, independientemente de eso, usted dice que hay dos víctimas. Sí. Respecto de la relación con los autores o los Sí. imputados o condenados. El tío y a su vez el padre también. No entiendo. ¿Cómo? Claro, si me dice que hay dos víctimas, ellas habrían de ser el tío de los imputados Sí. y el padre de los imputados. Y el padre de los imputados. ¿Y usted lo condena a los autores también por la defraudación No, cometida? porque respecto del padre funciona la excusa absolutoria del 185. En principio había una responsabilidad por los 12, por un hecho que subsume dos figuras típicas, pero que respecto del padre no podría ser, porque obra la excusa absolutoria, no respecto del tío. No respecto del tío. O sea, usted considera que hay dos defraudaciones, una de la que es víctima el tío y otra el padre, y solo condena por la defraudación al tío porque en relación a la del padre se encuentra inhibido dado que concurre el enunciado del artículo 185 del Código Penal. Claro, respecto del padre del 185. Bueno, muchas gracias. ¿Qué excluiría esta excusa absolutoria? La pena. Solamente la pena. La responsabilidad y consecuentemente la pena. No excluiría ni el injusto ni la culpabilidad. La culpabilidad, como reproche. No le comprendo entonces. ¿Qué excluye? ¿La punibilidad o la culpabilidad? Excluye la culpabilidad y como consecuencia la punibilidad, porque si una persona no es culpable no se la puede punir. Entonces, según su concepción, el hecho de que figure, de que se pueda aplicar la excusa absolutoria contemplada en el 185, dejaría el hecho solamente en un estadio de injusto, que no se podría reprochar porque no se le podría predicar culpabilidad. Claro. Y usted habló de un principio de la reprochabilidad, si no escuché mal yo, en un momento cuando usted habló de la determinación de la pena. Sí. ¿Cuál es su concepción sobre la función de la pena? ¿La función de pena? Sí. Prevención general positiva. O sea, ¿Y cómo porque tiende a toda la comunidad y advertir, mejor dicho, no advertir. La prevención general positiva tiende a reincorporar, a reinsertar a todas las personas que cometan un delito dentro de la sociedad a través de un tratamiento penitenciario que hace a su readaptación. ¿Cómo se llama esa teoría que tiene esos fines? La prevención general positiva. ¿Y cómo operaría entonces este principio de reprochabilidad con un esquema preventivista? Eso es lo que no... ¿Cómo? Claro, no comprendo por qué se invoca un principio de reprochabilidad en el marco de una teoría preventivista y no retribucionista precisamente. Usted cuando trabajó la determinación de la pena invocó un principio de reprochabilidad. Sí. Yo le acabo de preguntar cuál es la concepción de la función de la pena que a usted más lo convence o a la cual más se acerca. Usted me dijo prevención general positiva. Entonces, asumo yo que si a usted lo convence más una postura preventivista respecto de la función de la pena, no entiendo cómo se puede enmarcar
en la utilización o la invocación de un principio de reprochabilidad que tendría que ver más con una concepción retribucionista de la pena. Eso es lo que no entiendo. Sí, pero buscando penas mínimas y buscando penas acordes a la circunstancia y buscando mínima punición, como en el, por ejemplo, de la pena de ejecución condicional. Está bien, muchas gracias. Gracias, doctor.